digamos, los efectos psicoacústicos producidos por el ruido, que son, vamos a ver, digamos, por ejemplo, problemas del sueño, irritabilidad, sensibilidad, ¿sí? O sea, como molestia, digamos, a nivel de no poder prestar atención, la afección en la inteligibilidad de la palabra y demás. Bueno. Como consecuencia a la exposición del ruido, ¿sí? Podemos identificar distintos tipos de efectos que son, digamos, con los que están relacionados con principalmente la pérdida de la audición, recién los que dijimos también, los psicológicos, digamos que por ahí en esta clase no le vamos a dar tanta importancia, por ahí en el medio los comentamos un poquito nomás, y la interferencia con la comunicación de la palabra, ¿sí? Los efectos fisiológicos relacionados con la audición también se van a poder identificar como temporales o permanentes, ¿sí? Eso que charlábamos la vez pasada, digamos, cuando uno sale de un boliche que está expuesto a un nivel de ruido muy elevado, se puede encontrar con que percibe esa sensación de estar escuchando como un silbidito, ¿sí? Que es el tinnitus, y eso se puede con el tiempo disminuir, ¿sí? También existe la particularidad que a partir de una exposición repentina a un nivel de ruido muy elevado, como por ejemplo una explosión, ese tinnitus se torne temporal, perdón, permanente, es decir, digamos, no se va a ir ni disminuir con el transcurso del tiempo, ¿sí? También si estamos expuestos a niveles de ruido durante muchísimo tiempo sin que sean tan elevados como una explosión, también se puede generar ese tipo de afección permanente, ¿sí? Bien, las disfunciones auditivas se pueden dar de distintas maneras, ¿sí? Algunos son desarreglos en el sistema de conducción del sonido, es decir, ya sea la parte tanto de oído externo como oído medio, ¿sí? Estas se denominan sorderas de transmisión. ¿Por qué? Porque justamente la cóclea, que es, digamos, la parte más sensible, es lo que sigue funcionando y esto se da a partir de digamos, desprendimiento del tímpano, ruptura del tímpano, puede ser inclusive un taponamiento del canal auditivo, puede ser alguna fisura en esos muy pequeños huesitos, ¿sí? Que habíamos visto la vez pasada, estribo, martillo y yunque. Digamos, todo eso es lo que se denomina como canal de conducción. Es decir, que seguimos transportando una onda mecánica, más allá de que pasó de un medio gaseoso a un medio sólido, seguimos transportando una onda mecánica. La cóclea, que es lo que compone el oído interno, y es aquello que va a energía eléctrica, sigue funcionando, ¿sí? Y hablamos de desórdenes en el sistema receptor justamente cuando el problema está en la cóclea, ¿sí? Porque justamente son de mayor complejidad al momento de solucionar, ¿sí? Usualmente si el problema está en la cóclea no se soluciona con un audífono, por ejemplo, ¿sí? O se debería solucionar a partir de un implante coclear que es bastante más complejo. Perdón, lo estoy anotando para después mandarlos a hacer tareas. Bien. Y después como perturbaciones en el sistema nervioso central que vendrían a ser, por ejemplo, si tenemos un tumor en el cerebro, algún tipo de afección en el cerebro donde no se puede recibir esa información o se procesa de mala manera, ¿sí?
esto, digamos, tengo oído externo y medio sin ningún tipo de problema, el oído interno funciona bárbaro, pero la información o no llega al cerebro o el cerebro no la interpreta del todo de forma correcta. ¿Sí? Bien, lo que decíamos recién entonces, sorderas por transmisión, oído externo y oído medio. ¿Por qué se puede dar? Digamos, debido a obstrucción del canal auditivo, ¿sí? Esto puede ser por cerumen, por una infección, por algún tipo de, digamos, cuerpo extraño, que puede ser, digamos, un bichito que se me metió en el oído o algún tipo de basurita, lo que sea. Sí, también se da como, se considera como sordera de transmisión. En realidad, digamos, como sordera es aquello, todo aquello que dificulte la escucha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, digo, por ahí también a alguno le pasó que fue una pileta y le quedó un poquito de agua en el canal auditivo y por ahí cuando se mueve siente como un ruidito de ese agua. Bueno, lo mismo, es un tipo de obstrucción parcial, pero es un tipo de obstrucción. Después tenemos perturbaciones en el movimiento del tímpano y la cadena de huesitos, ¿sí? Esto se puede dar debido a cambios de presión que, como habíamos hablado la vez pasada, la regulación de presión se hace a partir, digamos, de, digamos, el canal que conecta el oído, ¿sí? Con la nariz, que eso es lo que se regule la presión entre oído interno y el oído externo, ¿sí? Después también se puede dar a partir de lesiones en el tímpano, ¿sí? Que era esto que estábamos diciendo. El tímpano particularmente es un órgano que se puede recuperar o no según el tipo de lesión. Usualmente una fisura timpánica es recuperable, ¿sí? Ahora, si estamos expuestos, por ejemplo, a una explosión, la destrucción timpánica no suele ser recuperable. Es decir, el tímpano, si se fisura, vuelve a crecer, pero también ahí tenemos un problema de que va a quedar como una pequeña cicatriz, por decirlo de alguna manera, que tiene otro tipo de elasticidad y demás. Entonces ese oído o ese tímpano, mejor dicho, no tiene la misma movilidad que un tímpano sano. Y como sordera de percepción, dijimos esto, ¿no? Digamos, problemas a partir de en la cóclea, que se puede dar de muchas maneras, como por ejemplo, de vuelta, una explosión que no dañe el canal auditivo, es decir, digamos, el oído externo, que tampoco dañe el oído medio, pero sí que afecte a el oído interno, y usualmente también se puede dar, digamos, por algún tipo de enfermedad, algún tipo de infección, ¿sí? Exposición, digamos, a distintos agentes tóxicos, algún medicamento mal recetado. Las lesiones mecánicas justamente correspondería a explosiones o algo por el estilo, o también lo que se llama presbiacusia, que es, digamos, así como tenemos presbicia, ¿sí? Que es, digamos, en la parte ocular, la disminución de la visión con el correr del tiempo, porque es como que el nervio óptico se va gastando, o el cristalino, que es como el lente adaptable que tenemos en el interior del ojo, se va gastando. Bueno, acá pasa lo mismo, con el transcurso del tiempo se van muriendo las células ciliadas, se van desgastando y eso va produciendo lo que se llama la presbiacusia, ¿sí? También, como comentamos recién, en el sistema nervioso central puede ser producto a cuestiones orgánicas, como por ejemplo arteriosclerosis, ¿sí? Tumores o algún tipo de causa psíquica, que por ahí, digamos, no es que no escucha, pero hay un problema en la comprensión del habla o de la escucha en sí. ¿Sí? Bien, acá tenemos justamente las distintas descripciones de la presbiacusia, ¿sí? Que es el envejecimiento de las terminales nerviosas, o el desgaste de las células ciliadas a partir del envejecimiento, ¿sí? Y, digamos, lógicamente se va desgastando como se desgasta todo el cuerpo con el correr de los años. Entonces vemos las variaciones en las curvas, ¿sí? Esto, por ejemplo,
el corrimiento del umbral en decibeles para un hombre de 30 años es mínimo, ¿sí? Para todas las frecuencias. En cambio, un hombre de 70 años, para frecuencias altas, ¿sí? Es, digamos, terriblemente superior, es decir, tenemos un corrimiento de aproximadamente 55 decibeles. En cambio, para frecuencias más bajas, por ejemplo, para 250 Hz, el corrimiento es de apenas 12 decibeles, vamos a poner más o menos, ¿sí? La pérdida auditiva en el cuerpo femenino, vamos a notar que es menor el desgaste. Por supuesto que el desgaste se da de igual manera. Bien, entonces fijémonos que lo que pasa con la presbiacusia, ¿sí? Acá, digamos, no estaríamos contemplando las bajas frecuencias, producto de que el principal deterioro de la audición se da en las frecuencias medias y altas, ¿sí? Y esto hace, justamente, sabemos que, como habíamos dicho la vez pasada, de 500 Hz a 5000 Hz más o menos, es donde tenemos el rango audible de la voz. Esto hace que, digamos, una persona grande le cueste más la comprensibilidad de la palabra, ¿sí? Y las altas frecuencias prácticamente no las estarían escuchando. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, de mi parte no. Bien. Efectos del ruido sobre el sistema auditivo, ¿sí? Bien. Como dijimos antes, tenemos un montón de efectos que generan lesiones, en algunos casos temporales, en algunos casos permanentes. En algunos casos las lesiones son de forma inmediata. Vamos como estar expuesto a una emisión repentina de niveles muy elevados, ¿sí? Usualmente por encima de los 120 decibeles está lo que se encuentra el umbral de dolor, como habíamos visto la vez pasada. Entonces, por encima de esos 120 decibeles se genera una lesión prácticamente inmediata. Esa lesión puede ser permanente o no, va a depender del tiempo de exposición, que vamos a ver cómo se mensura, y también puntualmente del nivel. No es lo mismo estar expuesto, digamos, 2 segundos a 120 decibeles que 2 segundos a 150 decibeles, aunque sí, por ahí es similar estar expuesto 2 segundos a 120 decibeles o 30 segundos a, 2 segundos a 150 o 30 segundos a 120, ¿sí? Es decir, tengo mayor exposición temporal a menor energía, pero la exposición energética total va a ser la misma, ¿sí? Si hacemos un promedio energético, no va a dar el mismo deterioro. Pese a que siempre son más perjudiciales, especialmente para el oído externo, las exposiciones repentinas. ¿Por qué? Porque generan un cambio muy brusco de presión y un movimiento abrupto en el tímpano. Bien. Vamos a definir como trauma acústico a todo aquello que esté sujeto a el deterioro auditivo, ¿sí? Principalmente con la pérdida de la audición, aunque de vuelta podemos estar hablando de algún tipo de tinnitus o algún tipo de molestia, ¿sí? Como dijimos recién, las exposiciones en poco tiempo, si el valor energético es muy elevado, puede ser prácticamente irreversible, ¿sí? De otra manera puede ser transitorio. Bien. Desplazamiento temporal del umbral. Como desplazamiento temporal del umbral podemos estar hablando de
umbrales temporales o umbrales frecuenciales o umbrales a nivel energéticos. Es decir, nosotros vamos a escuchar en un rango de frecuencias con un mínimo, ¿sí? El mínimo audible, voy a tener el umbral de mínima audición y el umbral de máxima audición. Posterior al umbral de máxima audición va a generarse el umbral de dolor. Ese usualmente no es el que se desplaza principalmente es el umbral de sensibilidad, ¿sí? Esto en cuestiones energéticas. También tenemos umbrales en cuestiones de frecuencia. Sabemos que escuchamos hasta una determinada baja frecuencia, pero obviamente al variar ese nivel, como sabemos que la curva no es recta, ¿sí? Y está elevada justamente en altas y bajas frecuencias, al desplazarse ese nivel también voy a escuchar menos en forma frecuencial, ¿sí? También puede ser que haya un desplazamiento de nivel a nivel temporal, ¿sí? ¿Qué pasa? El tímpano se va a poder mover a determinada velocidad. Si tengo ruidos que son muy cortitos, señales muy cortitas, el cerebro prácticamente no las llega a registrar. En el caso de que se produzca una fatiga auditiva, ¿sí? Es decir, donde si hay un desplazamiento de nivel, puede depender de, como hablábamos en la clase pasada, del oído interno, y en caso de depender del oído interno, esa fatiga auditiva va a generar que no tenga la misma respuesta por parte de las células ciliadas, ¿sí? Entonces, la respuesta esa va a ser más lenta, entonces se da que voy a escuchar sonidos más lentos, es decir, necesito un umbral temporal más grande para que el cerebro logre detectar la presencia de un ruido. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Cada tanto para así no siento que estoy hablando solo. Voy a poner una foto de mi vieja atrás de la computadora, así siento. La pego en la pared como que estoy hablando. Bueno, bien, entonces eso va a ser la fatiga auditiva, ¿sí? Bien, esto ya digo, o sea, las diapositivas quedaron medio chotas, le faltaron imágenes y también quedaron con mucho texto. Pero bueno, está bueno porque de última pueden ir siguiendo por allá, si se pierden algo que dije o algo por el estilo, lo pueden ir leyendo. ¿Sí? Bien. Entonces acá vemos dos señales donde tenemos el tiempo de exposición, ¿sí? Y cómo se va produciendo esta fatiga auditiva, ¿sí? Es decir, yo empiezo a percibir un ruido, pero a partir de determinado nivel y determinada exposición, empiezo a perder la audición. Esto se da por dos cosas, o se puede dar por dos situaciones. Por un lado, Sí. se puede dar el caso, como hablábamos la vez pasada, de cuando el cerebro percibe un ruido, pero se da cuenta que no tiene ningún tipo de información relevante. Y esto es cuando se da, por ejemplo, el ruidito de la heladera. ¿Sí? Estamos en la cocina, por ahí estudiando, está la heladera funcionando, todo pleno silencio, nos quedamos estudiando la noche, ruido acústico, porque nos fascinó la materia, y de repente yo creo que no estoy escuchando nada, pero se apaga el motor de la heladera. Entonces, ¿qué pasa? Recién ahí me doy cuenta que el motor de la heladera estaba funcionando. Es decir, ¿por qué? Porque el cerebro, con el correr del tiempo, dejó de prestarle atención y, como se ve acá en la curva, ¿ustedes ven el cursor? Sí, se ve. Ah, déjame ver. Como se ve acá, no veo, porque ahora estoy señalando, la vez pasada también estaba en una reunión con mi socio y yo le señalaba la pantalla con el dedo hasta que me di cuenta que no, que no podía ver. Bueno, esto, digamos, con el correr del tiempo, el cerebro le deja de prestar atención. Claramente, eso no es un daño
fisiológico, ¿sí? Tiene que ver con lo psicológico, con la respuesta del cerebro, con la parte psicoacústica. Acá estamos hablando de una exposición mayor donde se empieza a generar una fatiga auditiva, es decir, después de tanta exposición al ruido, ¿sí? El ruido empieza a dejar de responder y se produce un decaimiento de la sensibilidad acústica, ¿sí? Bien. Acá vamos a tener como ejemplo algunas cuestiones puntuales de exposición a determinadas frecuencias, ¿sí? Y de vuelta, así como tenemos la parte más sensible del oído dentro de las frecuencias del habla, ¿sí? También es donde el oído, por una cuestión de protección, básicamente está focalizada la protección en esa parte del oído, entonces es donde voy a perder, o el oído va a tratar o a tender a conservar la audición, porque el objetivo del oído es que nos podamos comunicar, ¿sí? Pero bueno, con el transcurso del tiempo también se va a ir dando ese deterioro. Esta exposición que vemos acá, vuelvo para la imagen anterior, se da, como para poner un ejemplo, la exposición de un operario de una fábrica, ¿sí? Entonces, tenemos una exposición a 85 decibeles. Bien, en un rango de 8 horas, ¿sí? El corrimiento del umbral es importante, ¿sí? Tiene una sensibilidad de 18 dB, pero si vemos con el transcurso del tiempo, ese corrimiento se va a estar haciendo, digamos, prácticamente muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Esta exposición, nadie está 36 horas trabajando, ¿sí? Pero sí estamos 8 horas trabajando. En algunos casos hasta también se podría dar con horas extras, lo que sea, turnos de 12 horas. El tema es cuánto tiempo le lleva al oído recuperarse de esa exposición, ¿sí? Entonces, si el oído estuvo 8 horas expuesto a un ruido y va a tardar por lo menos 16 horas en recuperarse, ¿sí? Yo tengo justo, digamos, al día siguiente, cuando empiezo a trabajar, estoy justo en el nivel, en el punto cero de recuperación. Ahora, si yo estoy haciendo, en vez de 8 horas, estoy haciendo 12 horas de exposición a ese ruido, al día siguiente, cuando vuelvo a trabajar, no tengo 16 horas de recuperación, tengo solo 12. Entonces, ¿qué va a pasar? Me falta recuperar 4 horas, entonces el oído ya empieza a exponerse de vuelta a nivel de ruido con cierto nivel de desgaste, ¿sí? Y vendría a ser como algo similar a un ciclo de distéresis, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese umbral es el que se empieza a correr. Y usualmente uno considera la exposición en periodo laboral o dentro de las 8 horas de trabajo, pero también hay que contemplar, digamos, el ruido de la vía pública y demás, ¿sí? Entonces todo eso va generando un desgaste en la audición, este desplazamiento temporal del que estamos hablando. Bien. Bien, acá tenemos justamente el corrimiento, ¿sí? Del umbral, donde tenemos una exposición de 8 horas, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de las bajas frecuencias, la zona, perdón, la curva rosa, ¿sí? Vendría a ser la posición original y la curva azul, la posición post exposición al ruido, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos en la parte de la sensibilidad acústica referida a la voz un corrimiento principal en los 2000 Hz, en este caso, ¿sí? Eso va a depender de cada uno, umbrales estuvo, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Bien, aquí tenemos otros dos ejemplos.
¿sí? Entonces podemos ver los umbrales iniciales, ¿sí? Y cómo se dio ese umbral dependiendo de, perdón, los umbrales iniciales no, esto es, digamos, cómo se genera el trauma acústico a 80 decibeles y cómo se genera el trauma acústico a 85 decibeles, ¿sí? Esto está evaluado en 425 Hz, es decir, en baja frecuencia, y acá tenemos evaluado con un tono en 4 kHz, ¿sí? De vuelta, vamos a ver que a 4 kHz, que está dentro del rango de la voz humana, el deterioro es muchísimo mayor que en 425, que estamos como al borde de los graves de la voz humana y como corridos hacia la izquierda, ¿sí? Sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna consulta? No, está bien. 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 Entonces, para la exposición al ruido, como deterioro auditivo de vuelta, deberíamos considerar la duración de exposición, la duración del periodo de silencio relativo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un periodo de exposición y un periodo de silencio. Vamos de vuelta al caso del operario. Supongamos que el operario labura 8 horas con 1 hora para almorzar en el medio, en total 9 horas. Entonces, la exposición promedio tenemos 4 horas de ruido, 4 horas de silencio y 4 horas más de ruido, ¿sí? Entonces, debemos considerar que tenemos 1 hora de descanso de ese ruido en el medio, pero también tenemos que considerar la envolvente temporal de ambos periodos. ¿Qué vendría a ser la envolvente temporal? Primeras y las 4 horas segundas de exposición al ruido, ¿sí? Y a qué nivel estuvo expuesto en la hora del medio, donde teóricamente el oído descansó. Ahora, si el tipo descansó en el comedor de la fábrica, donde había 80 tipos descansando o almorzando, y hay un ruido terrible, porque es un montón de gente, sí, que está charlando, que por ahí se está riendo, pero también es un momento de dispersión, el ruido de cubiertos y demás. Bueno, a lo mejor el ruido que tengo en el comedor, donde el tipo descansó de la exposición al ruido de la máquina, bueno, a lo mejor es el mismo nivel de ruido, entonces no descansó nada, ¿sí? Todo esto se contempla muchísimo para todo lo que es la normativa de seguridad e higiene. Bueno, no sé si se contempla muchísimo por los licenciados de seguridad e higiene, pero la norma lo contempla. O sea, por ahí a veces los criterios de evaluación en el ámbito laboral dejan bastante que decir. ¿Estamos acá? Sí. Sí. Bien. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un cómputo de la duración del ruido que justamente hace referencia a esto, ¿sí? Digamos, cuánto tiempo estuvo expuesto al nivel de ruido y cuánto tiempo estuvo expuesto a el nivel de silencio. También es válido contemplar, por ejemplo, si tenemos ruidos impulsivos. Supongamos que, no sé, el tipo está laburando al lado de un torno. El torno no está todo el tiempo trabajando y haciendo ruido, ¿sí? Digamos, hace ruido por ahí en el momento que raspa una pieza, que come una pieza. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo tengo de nivel de exposición y cuánto tiempo tengo de nivel de silencio? ¿Sí? Bien, ese promedio me va a permitir a mí determinar, por ejemplo, de vuelta, en lo que es seguridad e higiene, se permite una exposición al ruido en un transcurso de 8 horas, no mayor a 85 decibeles, ¿sí? Y creo que es a partir de 80 que el operario se tiene que usar protección auditiva. Pero bueno, para evaluar esos 85 está 10
decibeles y 1 minuto a 60. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un promedio energético a nivel temporal, que después lo vamos a ver. Vamos a usar un parámetro que se llama Sound Expression Level, que vendría a ser como el nivel de exposición sonora, que justamente hace un promedio energético en función a los niveles y a la parte temporal. Bien. Para analizar cómo es la relación entre la exposición al ruido y el varias cosas también, ¿sí? Que es parte de lo que me llama, ¿sí? Que si tengo de características, es decir, voy a estar prácticamente tengo en la cóclea, ¿sí? Laburando a una sola célula ciliar, no es y tengo un solo grupo de células ciliadas trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el deterioro menos tiempo, ¿sí? ¿Alguno probó que la vez pasada charlamos de hacer un barrido de frecuencia en YouTube? Yo no. Yo usé un video, pero me era difícil determinar cuándo dejaba de escuchar. Está bien. Bueno, pero por ejemplo... Pero alrededor de los 17K más o menos. Ah, bien. Casi un perrito. Muy bien, Chapura. Muy bueno. Bueno, pero esto, por ejemplo, digamos, yo en el momento que hago eso, vamos a hacerlo efecto multimedial con las herramientas multimediales. Dejamos de compartir acá. Denme un cachitín. Vamos arriba de frecuencia. Si la internet me lo permite. ¿Están todos con auriculares? Traten de manejar de forma rápida el volumen y si no cualquier cosa, tirar y si lo sacan, si a uno le molesta el ruido. Ahora vamos a escuchar, vamos a compartir. No tienen ni idea. Sí, yo creo que sí. A ver. Vamos a probar. Van a ver que vamos a esto. Teóricamente acá tenemos un barrido de frecuencia, ¿sí? Todo a el mismo nivel. Entonces, vamos a empezar a escuchar y que los 20 Hz es muy probable que casi ninguno escuche. Traten de anotar en qué momento empiezan a escuchar. Vamos a contemplar que por sí, que no son algo que realmente sea fiel o confiable. Entonces a lo mejor no es que yo no escucho, sino que el parlantito no lo está reproduciendo. Lo mismo que la placa de audio y demás. Pero vamos a notar en qué momento lo empezamos a escuchar y en qué momento lo dejamos de escuchar. Contemplen también las cuestiones de nivel y vamos a darnos cuenta cómo en determinado momento nos empieza a molestar,
porque las bajas frecuencias las vamos a escuchar un poquito, vamos a empezar cuando empieza a subir el nivel, vamos a notar un momento donde la parte del habla, donde escuchamos bastante parejo, pero de repente va a empezar a subir el nivel o la intensidad de percepción de forma terrible. Así que yo pongo a reproducir. Ustedes están viendo la pantalla. Si quieren escuchar el audio, por favor avísenme y vemos cómo lo hacemos. Bueno. O yo estoy sorda o no escucho nada, claro. No se escucha, no se escucha. ¿Nos escucha? Me parecía raro aparte, porque era como que pasaba y yo no escuchaba. así que no sé. Acá hay un botoncito que decía incluir audio del sistema y nunca lo incluí. Yo voy a hacer así, yo me voy a sacar mis auriculares y voy a poner el volumen, no, pues seguramente esto reproduzca con el volumen de mi computadora. ¿Cómo? Bien, tenés razón. El chat. Bien, ahí mandé el link. Traten de escuchar y, digamos, anoten a partir de qué momento empiezan a escuchar y en alta frecuencia van a ir bajando el volumen, pero va a haber un momento, digamos, donde no escuchen más, pero no es por el volumen que lo bajaron, sino porque ya el oído no escucha. Entonces anoten en qué momento empiezan a escuchar y en qué momento dejan de escuchar. Sí, no sé. ¿Podrías apagar tu micrófono? Porque a mí me entra un ruido. No sé si es de ese micrófono. Dale, apaga un micrófono un ratito.
Yo a los 17 dejo de escuchar. A los 17K. Bien, ¿y el resto cómo anduvo? No, yo empiezo a escuchar bajo, tipo, recién empieza y ya escucho algo. Lo mismo, si escuchás a los 20 Hz, puede ser. Yo particularmente empecé a escuchar a los 41. Los 250 sí, seguramente sea por el parlante, pero no, digamos, también está dentro del rango de decir, te estás quedando sordo. Pero no, en serio, está, digamos, dentro del rango donde no, a lo mejor estás realmente empezando a escuchar a 250. Claro. Bien, digo, sí, más o menos a los 50 Hz es, digamos, lo normal o la media en cuanto a el umbral bajo en frecuencia. Y en el umbral alto también, digamos, como la media ahí es como más susceptible, si hay gente que escucha hasta los 19 kHz y hay gente que a partir de los 11, 12 ya dejó de escuchar. Pero hay una realidad también, si le prestaron atención, a partir de los 6, 7 kHz ya prácticamente no se nota la variación en cuestiones tonales. ¿Sí? Aún no es lo mismo la variación entre 250 Hz y 500 Hz, donde yo noto una variación tonal abismal, que la variación entre, y vamos a seguir hablando de octava, entre 8 kHz y 16 kHz, la variación es mínima y aún apenas percibible. Bueno, muy bien, esperen que vuelvo a la diapositiva donde estábamos. Bueno, continuamos entonces. Entonces, esto que estábamos viendo recién, ¿sí? Digamos, de repente yo estoy expuesto a una señal de 2 kHz y prácticamente es insoportable. ¿En qué momento también empezaron a sentir molestia? A partir de los 2 kHz ya empieza como a molestar, ¿no? Que sea como tan agudo. Sí. ¿Sí? De vuelta, Sí, si sí. vemos la curva de audición, ¿sí? La curva de respuesta del oído de Fletcher y Munson, y vamos a ver que es como súper coherente, porque a partir de ahí es donde la sensibilidad del oído está como medio estallada, ¿sí? Y después, entre los 2 y 5 kHz, ahí digamos, es la curva donde el umbral de audición decae, y entre los 2 y 5 decae. Y a partir de los 5 kHz ya empiezo como a escuchar cada vez más bajito, pero sigue siendo muy molesto y es bastante complejo discrepar en forma tonal, porque yo escucho un ruido de 250 Hz y uno de 500, digo, este es el de 250 y este es el de 500. Pero por ahí sí, escucho el de 8 y el de 16 y me cuesta, digamos, como realmente identificarlos. Más allá de que también mantengo una octava de diferencia. Bien, entonces, de vuelta, consideramos el espectro del ruido, la exposición sonora a nivel temporal, ¿sí? La duración, y la exposición sonora a nivel de a nivel energético, ¿sí? Que lo mismo la vamos a medir en dBA. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dBA vimos en la clase pasada? Que eran justamente una de las curvas de ponderación donde yo adapto lo que escucha el micrófono como para traducirlo
a los niveles que escucha el sonido. ¿Sí? Sí. Bien, entonces esto, digamos, como límite de nivel de exposición sonora, se consideran digamos, las 8 horas, pero tengo que evaluar, ¿sí?, a qué niveles está expuesto, digamos, el operario o la persona, de niveles de ruido, ¿sí? Así como también los distintos tipos de ruido, porque no es lo mismo, como dijimos recién, tonal o banda ancha, ¿sí? Un espectro, un espectro de frecuencia más ancho. Por eso es que para la medición del nivel de exposición sonora, no solo se evalúa midiendo el nivel de ruido, sino que también se evalúa la exposición del operario puntualmente con un instrumento que se llama dosímetro, ¿sí? Es decir, a qué dosis de ruido está expuesto el operario. Ese dosímetro lo que va a hacer, en vez como el sonómetro, que toma valores temporales muy chiquitos y los integra todos, el dosímetro lo que va a hacer es, primero, es un aparatito que se le pone por ahí en el bolsillo o en la cintura, como si fuese un micrófono o un torbatero de la gente que usa la tele, ¿sí? Lo mismo, tiene como el aparatito y conectado con un cablecito, un micrófono que se suele poner lo más cerca del oído posible como para tomar una medición coherente, porque queremos estar evaluando a qué niveles está expuesto ese oído, ¿sí? Entonces, se le pone al operario cuando va a empezar a trabajar y se saca el micrófono, y durante todo ese tiempo el micrófono estuvo midiendo y evaluando la dosis de ruido, ¿sí? Entonces, al tomar una integración total, estamos contemplando el tiempo que el tipo estuvo descansando, el tiempo que estuvo al lado de la máquina, el tiempo que el tipo estuvo a 10 metros de la máquina y el ruido era menor, ¿sí? Bien, y se determina esto, digamos, al igual que la exposición a la superficie. Con el tema de la superficie habíamos dicho que cuando yo me alejo de la máquina, ¿sí?, como se duplica la superficie, se produce un decaimiento de 3 decibeles, ¿sí?, a medida que duplico la distancia, porque estoy reduciendo la energía a la mitad. Bueno, acá vamos a considerar el mismo criterio, pero en cuestiones de exposiciones temporales. Entonces, el operario puede estar a un máximo de 85 decibeles, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, durante 8 horas, ¿sí? Pero puede estar expuesta a 88 decibeles durante 4 horas, ¿sí? Esta es la regla de los 3 decibeles. Y después tenemos, perdón, y también puede, así como me corro para arriba, me puedo correr para abajo. El tipo puede estar expuesto a 82 decibeles durante 16 horas, ¿sí? Y lo mismo, si el tipo está expuesto durante 2 horas a 91 decibeles, listo, o sea, ese tipo ya no se puede exponer más a niveles mayores, a 60 decibeles, que es como donde no hay afección al ruido, ¿sí? Después, digamos, tenemos otra regulación, que es la regla de los 5 decibeles, que contempla lo mismo, pero solo para niveles inferiores a 5 decibeles. Entonces esto plantea, digamos, para una limitación que la regla de los 5 decibeles prácticamente no es usada. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. No. Entonces ya estuvimos charlando y acá tenemos un grafiquito de el riesgo porcentual de pérdida auditiva por ruido ocupacional en función a la edad, ¿sí? Entonces, fíjense que la capacidad de exponernos a niveles extremos va a ser, digamos, para todos
con un porcentaje muy alto, ¿sí? Así todo, a medida que se va incrementando la edad, fíjense cómo vamos corriendo el umbral mínimo, ¿sí? Producto de la presbiacusia, ¿sí? Que es esto que charlábamos antes, se va corriendo el nivel auditivo producto del desgaste, ¿sí? Y si bien, a ver, fíjense que la curva de los 85 decibeles, por ejemplo, es como exponencial, ¿sí? Pero sin embargo, la corriente inversa, es decir, a partir de los 30 años, todos tenemos arriba un 60%, ¿sí? De posibilidad de pérdida de la audición. En cambio, para una curva de 85 decibeles, una persona de 30 años prácticamente tiene una porcentual de pérdida muy bajito, ¿sí? En cambio, una persona de 60 años tiene prácticamente un 30%. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Sí. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver cómo evaluamos y medimos todo esto. Bien. Nacho. Se dejó de ver, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué métodos usamos para medir todo esto? ¿Sí? Y no, nunca les compartí la presentación. Bien, acá estamos. Descriptores y parámetros medidos y calculados. Bien. Vamos a considerar en primera instancia, como PO, la presión estática, ¿sí? Que va a ser la presión inicial. Es decir, cuando hablamos de presión, nosotros hablamos de variaciones de presión sobre la presión atmosférica, ¿no es cierto? Porque eso es lo que genera el ruido. Una variación de presión y el sonido básicamente es la propagación de esa variación de presión en el transcurso del tiempo. Pero siempre vamos a considerar la presión inicial, que va a ser la presión estática, es decir, sin ruido, que corresponde a la presión atmosférica. Y como nos interesa la variación, transformamos esa presión en muchos casos como igual a cero, ¿sí? Sí. Después vamos a tener, o a la PT, que vendría a ser la presión temporal o instantánea, ¿sí? Es el valor instantáneo sobre la variación de la presión atmosférica o la estática del aire, o la variación causada por el sonido sobre esa presión estática, que de vuelta, en muchos casos, digamos, vamos a sacar ese valor de continuo, por decirlo de alguna manera, de, no sé, digamos, 103 hectopascales, y vamos a considerar solo la variación. Y vamos a llamar a P como la presión sonora eficaz, ¿sí? Bien. En primer lugar tenemos el SPL o NPS,
de la sigla en español, nivel de presión sonora, Ozone Pressure Level, ¿sí? De vuelta, todo lo vamos a tener determinado por normativa, ¿sí? Está la normativa IEC 651 o la IRAM 4014 y 4113. Básicamente todo lo que es referencia a niveles de ruido y demás, excepto la norma IRAM 4062 que habla de ruido molesto al vecindario. Después la gran mayoría de normas IRAM, y yo voy a hablar solo de ruido porque es donde más conozco la parte de normativa IRAM y no quiero, digamos, expandir al resto de los departamentos de IRAM, pero toda la parte acústica, las normas son prácticamente copiadas y traducidas de normas extranjeras. En algunos casos también son normas copiadas y traducidas, y digamos, y las extranjeras también, o sea, ni siquiera se la copiaron del original, se la copiaron de una que ya era copiada. Entonces a veces se producen como ciertos ahora ya las están corrigiendo, digamos, pero antes había un montón de normativas que tenían como errores muy terribles de redacción y te das cuenta que están como mal traducidas y demás. Bueno, entonces la definición de nivel de presión sonora, Ozone Pressure Level, ¿sí? El SPL, es el nivel que es la traducción de esa variación de presión a decibeles, ¿sí? Es decir, vamos a tomar la presión eficaz en realidad, digamos, tomamos la presión, la dividimos por una presión de referencia, ¿sí? Que va a ser lo que consideramos como el mínimo audible a 1 kHz, ¿sí? Que la realidad, digamos, que este valor es como es igual que los 20 kHz, ¿no? Que es de 20 micropascales, ¿sí? Sabemos que, digamos, siempre el decibel es una unidad logarítmica a partir de una referencia. Bueno, acá la referencia sería el mínimo audible, 1 kHz. Y entonces, digamos, consideramos el valor eficaz de eso, ¿sí? Porque esta presión puede ser positiva o negativa. Entonces lo que nos importa es sacarle el menos, por eso lo hacemos al cuadrado, ¿sí? Entonces sería 10 logaritmos de la presión sobre la presión de referencia a el cuadrado, ¿sí? También podemos calcular la presión instantánea para obtener la presión de manera eficaz, sin hablar de decibeles, ¿sí? Como la integral, la típica formulita, la típica formulita para calcular el valor RMS, ¿sí? Bien. Sí. Después vamos a tener distintos niveles de ponderación que lo que hacen es tomar el espectro y dentro del valor frecuencial, ¿sí? Para cada banda o tercio de octava, generar correcciones según las bandas normalizadas, ¿sí? En el caso de las bandas normalizadas, yo no puedo calcular directamente el nivel de presión sonora, ¿sí? Sobre el global, sino que lo tengo que tener identificado de forma frecuencial y después hacer el promedio para obtener el nivel de presión sonora total. Bien, nivel de presión sonora máximo ponderado en frecuencia y tiempo. Vamos a tener, dentro de toda la medición que podamos hacer, el sonómetro va a estar registrando todo el tiempo variaciones y va a tomar todo en forma instantánea y lo va integrando en el transcurso del tiempo. Entonces el NPS máximo vendría a ser de todos esos valores instantáneos el máximo que se obtuvo, ¿sí? Bien, los niveles estadísticos. Son
porcentaje temporal, ¿sí? Que el valor estuvo por encima, ¿sí? De un determinado valor, ¿sí? Es decir, el N95, bueno, ¿cuál fue dentro de el parámetro que yo estoy midiendo, dentro del intervalo temporal que yo estoy midiendo, lo que ese valor que el 95% del tiempo obtuvo resultados por encima? ¿Se entiende esto que dije? Sí, ¿Se entendió? sí, sí, sí. Bien. Y a nivel sonoro continuo equivalente va a ser justamente el nivel promediado. Es decir, el sonómetro va a tomar los valores. Ahora vamos a ver. Bien. Un sonómetro es esto. No sé si se llega a ver. La camarita lo enfoca. ¿Sí? Sí. ¿Esto qué es? Es un instrumento de medición que básicamente tiene un micrófono de precisión. En este caso es omnidireccional. Usualmente los micrófonos de precisión son todos omnidireccionales, ¿sí? Una protección para el viento. Y tenemos el equipo básicamente que procesa los datos, un preamplificador que vendría a ser digamos, lo que soporta el micrófono, y esto va a estar tomando, lo tengo como mano porque estamos registrando un informe de los niveles de ruido en épocas de pandemia, que por lo menos nos sirve para la parte científica. Bien, vuelvo a transmitir el PDF. Entonces, el sonómetro lo que hace es registrar el nivel de presión sonora instantáneo para cada momento. Y después, al obtener un promedio en todo el intervalo de la medición, ese va a ser el nivel sonoro continuo equivalente. Obviamente ese promedio es un promedio energético, no es un promedio temporal. ¿Sí? Es decir, el sonómetro que hace el promedio, pero tengo los valores en decibeles. Entonces los pasa a presión, los promedia y los vuelve a pasar a decibeles. ¿Sí? Esto se puede hacer directamente en el nivel continuo equivalente o el nivel continuo equivalente ponderado, ¿sí? Ya sea A, B o C. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, Entonces acá tenemos justamente el nivel continuo equivalente bajo cierta ponderación y para un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, 10 al logaritmo de ¿qué? De las presiones, y después lo vuelvo, digamos, a ver, estoy trabajando con las presiones para después volverlo a pasar a decibel. Obviamente el equipo no registra presiones, sino que registra decibeles, entonces lo paso a presiones, hago la integral, ¿sí? Y después lo vuelvo a pasar a decibeles. Pero ojo, en algún momento, digamos que sumar valores logarítmicos es muy complejo, entonces siempre para sumar logaritmos, ¿qué hacemos? Los descomponemos en la base, los sumamos y volvemos a calcular el logaritmo. Bien, nivel medio a largo plazo de la precisión sonora en decibeles A. El nivel medio a largo plazo se va a considerar para mediciones, esto ya sea digamos, para largas duraciones. Por ejemplo, dentro de una fábrica quiero evaluar qué pasa dentro de la fábrica en un periodo de 8 horas. Bueno, eso es largo plazo. Desde lo ambiental, bueno, quiero evaluar un mapa de ruido, entonces voy a medir de día, de tarde o de noche, ¿sí? O puedo poner el sonómetro y que mida absolutamente todo el día. Usualmente lo que se hace es, ¿qué pasa? Estamos midiendo con un equipo que tiene una batería que a veces esté en el lugar donde es difícil instalarlo y que esté enchufado. Hay algunos equipos que, entonces yo por ejemplo no lo pondría a trabajar 16 horas enchufado, digamos, como para que se cargue la batería, porque tiene baterías internas y se van a hacer pelota. Tengo otro equipo que tiene
las baterías en realidad son pilas recargables, entonces si se detonaron las pilas recargables porque lo estoy usando mientras se cargan, bueno, le cambio las pilas y listo. Pero bueno, entonces para calcular los tiempos de larga duración, muchas veces lo que se hace es tomar pequeños intervalos y después extrapolarlos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. De vuelta, el intervalo de referencia se tiene que identificar como un periodo, ¿sí?, de normal actividad. Por ejemplo, la norma IRAN 4062, que es la que sirve para medir emisión de ruidos molestos al vecindario en la provincia de Buenos Aires, establece un tiempo de medición de 5 minutos. ¿Qué pasa? Si estoy midiendo en la calle perdón, 5 no, 15. Si estoy midiendo en la calle, de repente estoy midiendo en una zona tranquila la actividad de una fábrica. Pero de repente justo en ese periodo de 15 minutos, lo que nunca pasaron 10 camiones destartaladísimos que me afectaron un montón el nivel de ruido. Bueno, esa medición a mí no me sirve para proyectar o traspolarla a 8 horas de medición, ¿sí? ¿Por qué? Digo, porque tuve un montón de eventos atípicos. Ahora, esto, digamos, si estoy evaluando la fábrica en un lugar donde todo el tiempo pasan camiones, bueno, sí, está bien, estoy midiendo una operatoria normal, porque después se va a comparar esos valores con la fábrica sin actividad y también tengo que registrar el paso de camiones, ¿sí? Sí. En cambio, en Capital Federal, por ejemplo, tiene una normativa distinta, la ley 1540, que justamente lo que hace es, en vez de hacer una medición de 15 minutos, hace 3 mediciones de 5 minutos y las promedia, siempre y cuando no haya valores muy exacerbados entre alguna de esas mediciones. Tengo que tener 3 mediciones que los resultados no difieran a más de 3 decibeles una de otra. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy midiendo, hago la primera medición de 5 minutos, todo bien. Hago la segunda de 5 minutos, todo bien. Hago la tercera de 5 minutos, paso un camión, vuelvo a hacer la tercera de 5 minutos. En cambio, con la otra modalidad, según la norma IRAN 4032, hago una medición de 15 minutos. En el último cuenta que venía dando un valor más o menos estable y de repente ese valor subió 10 decibeles, estoy tomando una medición que no me sirve para extrapolar y la tengo que hacer toda de vuelta. Para hacer mediciones de ruido en la calle usualmente es muy, pero muy molesto la cantidad de veces que uno tiene que repetir mediciones. Porque pasa un camión, porque pasa un bondi o porque alguien se para al lado del sonómetro y te pregunta qué estás haciendo, por ejemplo. Bien. El Lmax, ¿sí?, va a ser el valor máximo medio, ¿sí?, medido a partir de la última puesta a cero del instrumento, ¿sí? Es decir, yo puedo tomar pequeños intervalos de medición, ¿sí?, e identificar cuál fue el máximo dentro de ese intervalo, ¿sí? O de vuelta tengo siempre me confundo con los el nivel máximo que habíamos visto como el Lmax. Ahí está, el NPS máximo, que va a ser el valor máximo dentro del intervalo de tiempo, ¿sí? Y el Lmax va a ser el máximo registrado por el sonómetro, salvo que yo lo resete. Vendría a ser como, digamos, la diferencia entre no sé, cuenta kilómetros del auto, sí, que tengo uno que es estable y otro que lo puedo resetear. Bueno, digamos, básicamente es lo mismo.
Uno es el máximo registrado por el sonómetro y el otro es el máximo de la medición. Lo mismo tengo con los valores mínimos. ¿Sí? Sí. Bien. Para los valores Lmax o Lmin, los puedo también los dos medir ponderados en A o no. ¿Sí? El Pmax determina el máximo nivel pico medido de un instrumento de un determinado intervalo de tiempo a partir de la última puesta a cero del instrumento. De vuelta tenemos un valor máximo a partir de la última puesta a cero, pero tenemos que considerar que es un pico. Es decir, el intervalo del sonómetro de medición es de 5 minutos. El sonómetro toma por ahí intervalos de 1 minuto para integrar, pero dentro de ese minuto, ¿sí? Perdón. El sonómetro, vamos de vuelta. La medición dura 5 minutos. Toma intervalos de 1 segundo, pero dentro de ese intervalo de 1 segundo, el sonómetro está todo el tiempo integrando esa información y arma todos los bloquecitos de 1 segundo y después lo integra en los 5 minutos. Bueno, dentro de ese segundo puedo tener un pico que va a ser justamente el max P o pico máximo. ¿Sí? Sí. Bien. Yo esa medición, que recién puse como ejemplo el tiempo de 1 segundo, la puedo configurar, porque yo puedo poner que el sonómetro mida en una integración fast, que va a ser mucho más rápido, o slow, que va a ser bastante más lento, es decir, por ahí los intervalos de integración son de 3 o 5 segundos. Bueno, está el valor peak, que básicamente va a ser el pico medido en un intervalo de 1 segundo, más allá de la configuración del sonómetro. ¿Sí? Bien, la ponderación es por frecuencia. La vez pasada habíamos hablado que teníamos la A, la B y la C. La A es la que más se aproxima a las curvas de Fletcher-Munson. La C es la que contempla las bajas frecuencias, es decir, digamos, no disminuye tanto los valores de las bajas frecuencias. Y la B es un promedio de las dos que hoy por hoy terminó, digamos, es prácticamente obsoleta. ¿Sí? Entonces esto se rige de vuelta bajo una norma IRAM, que de vuelta es copia de una norma UNE. Las normas UNE son de la Unión Europea. Tenemos las UNEN, que son las españolas, y también tenemos las UNEN ISO. Digamos que las ISO son internacionales, pero bueno, de vuelta, ¿no? O sea, está la UNE 2464-9, que es igual a las 6 creo que son holandesas, 651, y obviamente Irán copió alguna de esas dos, que seguramente sea la UNE, porque digamos como copia bastante a la Unión Europea. Bien, entonces acá tenemos las curvas A, B, C, y también está, digamos, está la curva D, que es para evaluar como criterio de ruidosidad. Fíjense que en la parte más sensible del oído amplifica los valores, ¿sí? Se usa muy poquito. Acá, digamos, en la normativa que tenemos en Argentina prácticamente no figura en ningún lado, pero bueno, digamos, también está bueno saber que existe, es para evaluar ruidosidad. De vuelta, la B prácticamente no se usa, ya quedó en desuso. Acá recuerden, digamos, que la B y la C son prácticamente iguales. La A, que es la más similar al oído, ¿sí? Y finalmente la C, que contempla las bajas frecuencias. Porque ¿cómo trabaja la ponderación? Yo tomo un espectro de frecuencia, ¿no? Digamos, como para cada banda de octava o cada banda de tercio de octava, voy a tener un determinado valor. Bueno, el valor que yo obtenga en 1 kHz va a quedar igual, pero por ejemplo, el valor que yo obtenga en 100 Hz le voy a estar restando 14 decibeles. Al valor que obtenga en 10 kHz le voy a estar restando 5 decibeles, ¿sí? Entonces, de esa manera estoy corrigiendo el espectro, y una vez que lo tengo todo corregido, lo vuelvo a integrar para obtener el nivel global, que vendría a ser el promedio de todas las frecuencias.
¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Bien. Acá tenemos también, digamos, la ponderación del tiempo. Es decir, lo que yo le indico al sonómetro de qué tan rápido quiero que muestre, y eso va a determinar según lo que yo quiero registrar. Por ejemplo, si voy a medir el ruido de un motor, ¿sí? Que se mantiene constante. Y bueno, no lo hago al sonómetro trabajar un montón y barajar una cantidad de datos estúpida, lo cual haga que todos los archivos sean muy pesados. Integro y que me dé un valor cada un segundo y me va a permitir analizar igual porque estoy analizando algo que no varía demasiado en el transcurso del tiempo. Ahora, si justamente quiero por ahí medir una máquina y no me preocupa el motor, me preocupa un rodamiento o algo por el estilo, no, por ahí tengo un rodamientos dentados, ¿sí? Que digamos, el ruido va a tener alteraciones en el transcurso del tiempo. Bueno, lo voy a configurar de modo fast, donde yo seteo al sonómetro para que las integraciones temporales las haga cada 125 milisegundos. Y si quiero medir algo que son impulsos, ¿sí? Lo voy a configurar de forma impulsiva para que la integración la haga cada 35 milisegundos nada más, ¿sí? Entonces de esa manera voy a poder obtener pequeños picos que generen variaciones en el ruido. Usualmente la forma de impulsiva no se utiliza para la medición de contaminación acústica y demás, sino que con el modo fast ya estamos más que bien, porque deberíamos considerar que el oído tiene una capacidad de registrar sonidos a partir, digamos, con una frecuencia a partir de los 50 milisegundos, ¿sí? Entonces, intervalos tan cortitos como de 35 milisegundos prácticamente no son audibles. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esto lo habíamos charlado la vez pasada, ¿sí? Para respuesta rápida, usualmente se consideran, digamos, yo mido con respuesta lenta, es decir, la respuesta común, y con respuesta rápida. Considero que hay, digamos, fluctuaciones en el ruido si obtengo una diferencia entre la rápida y la lenta, una diferencia mayor a 5 decibeles. ¿Sí? Sí. Bien. La respuesta de slow se utiliza, como dijimos recién, para cuando no tengo fluctuaciones, ¿sí? Y las impulsivas son para periodos muy cortitos de tiempo, ¿sí? Esto, vamos, para registrar arma de fuego o el impacto de un martillo, pero cuando yo quiero desmenuzar eso, usualmente la gran mayoría de los equipos que son para evaluación ambiental o laboral no vienen con la respuesta impulsiva. Bien, los percentiles N, otro valor que se usa para evaluar el nivel de ruido. Todos estos valores que estamos viendo, todos estos parámetros, son principalmente para poder analizar o caracterizar el nivel de ruido sin la necesidad de ver la curva, ¿sí? Los percentiles, que se identifican como LN, ¿sí? Vamos a leer la definición: nivel sonoro ponderado A, ¿sí? Es decir, ya trabajamos solo con la parte ponderada, medido en condiciones de registro rápido, igualado o superado por un nivel sonoro fluctuante en un determinado porcentual n del tiempo de medición establecido, ¿sí? Así que, digamos, en forma contraria al otro valor, al porcentual, ¿sí? Que, digamos, el porcentual que decía, ¿qué dijimos recién? ¿Por ahí? Sí. Bien. ¿Cuánta gente me queda en clase? ¿Chicos se fueron? No, yo estoy acá, estoy copiando. No, está ahí. Estoy tomando apuntes. Bueno, entonces, el nivel percentil va a ser justamente ese. Vamos a establecer un
valor que haya sido superado esto, digamos, el nivel percentil, el N10, ¿sí? Bueno, es el valor que el 10% del tiempo obtuvimos valores por encima de ese valor, ¿sí? En cambio, el percentil, el porcentual es el valor que fue superado ese porcentual de veces, ¿sí? Es decir, uno está preestablecido, digamos, de manera temporal, esto, digamos, el N10 es el valor que el 10% del tiempo lo superé y el porcentual 10 es el valor que fue superado el 10% del tiempo. ¿Me explico? Sí. Perdón, al revés. El percentil 10, ¿Puede ser otra vez? N, ¿Puede ser otra vez? Porque sí, se me cortó. el percentil N10 es el valor que fue superado solo el 10% de las veces. Perdón, el 10% del tiempo. Ahora, el porcentual N10 es el valor, digamos, que tiene que ver con el 10% de los valores temporales estuvieron por encima del N10, ¿sí? Son prácticamente inversos, es decir, el porcentual 10 va a dar siempre valores muy similares al percentil 90. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien, los más comunes, los percentiles más comunes son el 10, el 50 y el 90, ¿sí? Y se usa mucho una resta de entre el L90 y el L10 para obtener lo que se llama el clima de ruido. De esa manera yo detecto, digamos, si el ruido que yo registré fue fluctuante, ¿sí? Y si me da un valor muy grande, me está diciendo que fue, digamos, que fluctúa un montón. Entonces, chequeo el L50. Si el L50 está, digamos, cerquita del L90, implica que tuve un lapso de tiempo donde de repente yo estaba viendo un ruido que de repente se cayó. O sea, tuvo un lapso de tiempo donde bajó un montón el nivel de ruido. Ahora, si en cambio el L50 está cerquita del L10, implica que yo estuve midiendo un ruido bastante estable, pero en algún momento habré tenido un pico o una variación abrupta que hizo que el promedio sea mayor. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, justamente acá tenemos, digamos, como este valor de 50 vendría a ser como el valor medio a nivel temporal, ¿sí? Entonces es lo que se evalúa y por eso lo contemplamos dentro de esta resta que yo dije para evaluar los distintos percentiles. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, acá tenemos un ejemplo. El L10 va a ser el valor que el 10% del tiempo fue superado, ¿sí? Y el N90 va a ser el 10% del valor que el 90% del tiempo fue superado, ¿sí? Vamos a comparar con esta curva y vamos a decir esto, el porcentual N. ¿Qué es el porcentual N? Es el valor, ¿sí?, que alcanzó del LEC, es el, digamos, como te digo, de la diferencia pico, es el 10% de los valores lo superaron, ¿sí? Entonces, por ahí, el porcentual 10 por ahí me va a dar por acá, porque yo tengo como digamos, este es el valor mínimo, este es el valor máximo, bueno, el 10% anda por acá, ese es el porcentual 10, y el porcentual 90 por ahí andará por acá, ¿sí?
al revés que los percentiles. Los porcentuales prácticamente no se usan mucho los percentiles. Bien. Y el SEL, Sound Exposure Level, ¿sí? El nivel de exposición sonora. Era lo que habíamos dicho la vez pasada. Lo que hace el nivel de exposición sonora contempla, ¿sí? Fíjense que es una integral temporal y lo que contempla es básicamente un promedio energético de todo lo que fue pasando. Esto que charlábamos recién, si el operario estuvo expuesto a 8 horas, ¿sí? De mucho ruido y en el medio 1 hora de muy bajito ruido, bueno, ya el nivel de exposición sonora va a ser el promedio de todo eso. ¿Sí? Entonces fíjense, por ejemplo, el nivel de exposición sonora es, digamos, la sumatoria de todo esto, ¿sí? Expresado en un segundo, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, yo qué hago, este es el nivel de ruido, ¿sí? En RMS. Bien, calculo el equivalente, el nivel de ruido equivalente. Y después lo que hago para obtener el nivel de presión sonora, ¿sí? Determino un nivel de ruido que en un segundo tenga la misma energía que digamos, que todo este ruido en este tiempo de medición. ¿Me explico? Sí. Sí. Bien. ¿Esto por qué se usa? Pues fíjense que dice, es un indicador para fuentes de muy corta duración. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si voy a usar el SEL para medir 16 horas de ruido o para medir 2 horas de ruido, ¿sí? Obviamente, digamos, el valor de energético total de 16 horas, es muy probable que así el tipo esté durmiendo en la casa, el nivel energético de esas 16 horas sea mayor a las 2 horas, ¿sí? Pero entonces acá lo que hago es contemplar pequeños intervalos, ¿sí? Cuando el tipo está al lado de la máquina y obtener un valor, digamos, reducido en un segundo. Es decir, esto lo llevaría con el criterio de decir, bueno, a qué nivel de ruido estoy expuesto si en realidad, digamos, paso todo esto un valor prácticamente impulsivo. Bien, ¿estamos hasta acá? Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Sí. Sí. Bien, entonces, mediciones con LEC, que es nivel continuo equivalente, para exposiciones de larga duración, y mediciones con CEL para ruidos transitorios. Bien, el LEP-D es el nivel de exposición individual al ruido diario, ¿sí? De vuelta, esto va a ser por ahí lo que medimos con un dosímetro, que es un aparatito similar al sonómetro, más chiquito, que tiene, va prácticamente toda batería y registra la exposición a 8 horas, ¿sí? Del operario. ¿Sí? Entonces, fíjese que el LEC va a tomar en un determinado periodo de tiempo y el LEP lo va a prorratear en esas 8 horas. ¿Sí? Ahora, Sí. lo que yo voy a considerar al prorratear las 8 horas es que, bueno, digamos, voy a tomar pequeños periodos de tiempo de LEC y cuando yo vaya haciendo el promedio voy a ir evaluando que en esas 8 horas no pase los 85 decibeles. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Esto es justamente lo que habíamos charlado recién, de que digamos, al duplicar la distancia, bueno, está el LEP-D y después tenemos otros valores similares de otras normativas que por ahí varían. El LAP5 contempla es una regulación de olla. La olla vendría a ser como la Organización Mundial de la Salud, digamos, es similar, pero se limita solo a Estados Unidos. Es decir, digamos, son distintos tipos de normativa, ¿sí? De estándares.
Entonces, consideran la tasa de intercambio a partir de la exposición o la reducción del tiempo al doble o a la mitad. Acá, usamos el LEFD, por eso no me metí en todo lo otro. El LDEN, nivel continuo equivalente, día, tarde, noche. Esto se usa para medir ruido vehicular o ruido de tránsito, ¿sí? Y básicamente lo que hace es, para no estar midiendo durante las 24 horas, voy a tomar distintos tipos de exposición de ruido, ¿sí? En distintos horarios. Fíjense que tomo varias muestras, en realidad tengo que tomar 10 muestras, 3 muestras. Una muestra de ruido diurno, una de muestra de ruido por la tarde, evening, y otra de ruido nocturno, night. Entonces, considero que tenemos 12 horas de día, 4 horas de tarde y 8 horas de noche. Entonces lo que hago es, lo sumo y lo promedio, ¿sí? Entonces básicamente tomo fracciones, en vez de tener un equipo instalado 24 horas midiendo, hago una medición de 15 minutos de día, una de 15 minutos de noche, otra de 15 minutos de la tarde, y a partir de esta fórmula, que lo que hago es sumar para evaluar la exposición, ¿no? Yo le sumo 5 dB a la de la tarde y sumo 10 dB a la de la noche para determinar el promedio energético. ¿Esto por qué sumo estos de 5 y 10 decibeles? Primero, porque a la noche tengo menos ruido, pero a partir de tener menos ruido también tengo mayor sensibilidad al ruido. Entonces, lo que hago es, para determinar qué tan ruidosa es una zona, ¿sí? O qué tantas molestias puede llegar a generar, evalúo el ruido incrementando en 10 decibeles el valor que obtuve de noche. ¿Para qué? Para poder promediarlo con el valor diurno, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Y usualmente también se puede considerar, porque esto es para evaluar, digamos, las horas donde el sueño es la parte predominante, es decir, para evaluar la hora nocturna, porque usualmente a uno no le preocupa, digamos, si vive en una zona ruidosa, pero es ruidosa los martes a las 3 de la tarde, porque uno se fue a laburar, uno está en casa en ese momento, ¿sí? Pero sí es importante saber, digamos, qué pasa en el horario nocturno o en el horario de la tarde o el sábado o el domingo. Usualmente los valores de domingo a la tarde son iguales a los del miércoles a la noche. Entonces evalúo, en vez de evaluar el LDEN, evalúo el L-Night, ¿sí? Que es solo por la noche y la misma, lo considero en un periodo de 8 horas. Usualmente ese valor es similar a el LDEN, ¿sí? Sí. Bien, estos valores son en primera instancia de evaluación ambiental, ¿sí? Sí. Sí. Bien, y después tenemos un valor, un parámetro estadounidense que es el Community Noise Equivalent Level, que básicamente es, de vuelta, evalúa de forma muy similar al LDEN, ¿sí? Que usualmente da un dB más alto, pero tiene el mismo criterio. Bien, el N90, ¿sí? Como ya lo vimos antes, cuando vimos los percentiles, es uno de los valores importantes para determinar el nivel de ruido, ¿sí? Porque es el valor donde yo voy a poder registrar, digamos, que sé que el 90% del tiempo tengo valores que exceden a ese valor. Entonces, si el L90 es alto, ya me implica que estamos con una exposición al ruido elevadísima, ¿sí? Y el Noise Pollution Level, también de consideración ambiental, va a tomar esto que dijimos recién. Vieron que le hablé del clima del ruido como la resta, ¿sí?
entre el percentil 10 y el percentil 90, ¿sí? Y eso se suma al LEC, lo cual, si obtengo un valor similar a 2 veces el LEC, implica que tengo un ruido continuo, y si el valor difiere en demasía, me va a estar infiriendo que el nivel de ruido es fluctuante. Bien. Según el tipo de medición que quiera yo realizar, ¿sí? Voy a tener que tomar determinadas muestras. Usualmente se toman muestras de 2 minutos cuando quiero evaluar ruido para cuestiones arquitectónicas. 20 minutos por hora es como no se suele utilizar ese valor básicamente. Mediciones en hora pico también se tratan de evitar, ¿sí? Mediciones durante 24 horas, es decir, digamos, ahora como sin muestreo temporal, porque básicamente estoy evaluando todo lo que pasa en un día, entonces no estoy muestreando, estoy midiendo todo, lo cual tampoco suele ser viable, salvo cuando, por ejemplo, no sé, algo realmente necesita una continua evaluación. Por ejemplo, el aeropuerto de Palomar, que está sigue generando un montón de problemáticas de ruido. Yo vivo en Aedo, y acá hay un avión, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena y no hay aviones, pero hay un avión que pasa a las 9 y 10 de la noche, que yo no sé, o sea, me veo que pasa muy cerquita de la terraza de mi casa, no sé, pero es terrible el ruido que hace ese avión. Entonces, bueno, digamos, como hay un montón de problemas, y insisto, yo estoy en Aedo, o sea, tengo un tirón hasta Palomar. Pero bueno, y en Palomar ni hablar porque hay, digamos, los aviones despegan a 20 metros de las casas de los vecinos. Hay unos problemas de ruido bárbaro, y como están en situación judicial, que yo, hay una terminal de medición que están midiendo las 24 horas en Morón, otra en Hurlingham y otra, digamos, como en Palomar, como a la altura de la mitad de la pista de despegue, en pos de evaluar los niveles de ruido. Pero claro, ¿qué hacen los tipos? Están midiendo las 24 horas y después promedian las 24 horas. Y también la gran mayoría del tiempo no está pasando el avión por arriba de mi casa. Pero el tema es como qué hacer con esa información de 24 horas. Porque si vos promediaste todo y te da un valor muy bajo, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, digamos, como la medición de 24 horas usualmente no tiene demasiado sentido. Sí, vamos a hacer mediciones 15 minutos. Entonces, si en esos 15 minutos, por ejemplo, en el caso de vuelta de Palomar, pasó un avión, te dio un valor de medición muchísimo más por encima de que, digamos, el promedio en 24 horas, y eso que en el transcurso del día pasan muchos más aviones que 24 nada más. ¿Sí? Bien, entonces en un método de muestreo, usualmente uno trata de tomar la menor cantidad de muestra, pero siempre y cuando uno logre garantizar que esa muestra, que es lo más chiquitita posible. ¿Para qué? Es más, lo más chiquitita posible, porque si no después estamos 2 horas manipulando información con archivos pesados, con Excel que tienen que levantar un montón de data. Entonces siempre van a tratar de tomar la muestra lo más chiquitita posible, pero tengo que considerar que sea efectiva, ¿sí? Entonces eso dependerá puntualmente de lo que yo necesite medir. Bien, ¿estamos entonces hasta aquí? Sí. Bien, después les voy a mandar, entonces ya con estas 2 clases, voy a subir una práctica que en parte, digamos, vamos a tener que hacer como un trabajito de investigación respecto a digamos, lo que es implante coclear, ¿sí? Y audífonos.
Y después también voy a subir una práctica que la debería haber subido y nunca la subí, me olvidé completamente, recién ahora me acuerdo. Como esto, para que empecemos a hacer cuentitas con decibeles y demás, como para ir metiéndonos en tema, que básicamente van a ser como ejercicios de matemática y ustedes son cracks en matemática porque se están por recibir de ingenieros y seguramente todos aprobaron análisis 2 con arriba de 9. Así que no me preocupa esa práctica, así que la van a poder resolver. Lo que sí le tiene que preocupar a ustedes, porque después vienen los ejercicios en serio de ruido y que hay que trabajar con todo eso, entonces no, traten de estar afilados con esa temática. Okay. Digamos con lo mismo con la parte de desarrollo frecuencial y demás. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, muchachos, les subo esta guía. No me acuerdo si en el Dropbox. Bien, no tenemos. Tenemos ahí algunos programitas. Tenemos normativas, tenemos los libros. Tenemos un ejercicio final que hacemos de aislación de ruido. Ejemplos de informes, bueno, y después voy a subir una carpetita entonces que sea guías y empezamos a hacer guías de ejercicios como para que ustedes puedan ir bajando toda esta info. Perdón que la verdad que la clase pasada que tenía que subir esto de la parte de la práctica matemática, no la subí, pero nada, se me pasó con tanto lío cuarentenoso. Así que bueno, cortamos hoy acá y subo las guías y ya pónganselas a hacer. A cada guía seguramente le pongo una fecha de entrega, pero vayan trabajando y me van haciendo preguntas, no hay problema. ¿Estamos? Dale. Muy bien. Sí, Bueno chicos, que tengan muy buenas noches. igualmente. Bueno, gracias. Sí. Igualmente. ¿Cómo? No te escuché nada, se cortó todo. Como les resulte más cómodo, si lo quieren hacer a mano, no tengo drama. A ver, usualmente digo, todo lo que sea matemática, no chicos, labúrenlo a mano, porque se van a poner a escribir en la compu en matemática, me parece que va a resultar bastante molesto. Después le sacan una foto, le sacan fotos a toda la resolución de ejercicios, y me mandan, arman un PDF, así los puedo comentar, y me mandan digamos, el archivo PDF, pero de las fotos de lo que estuvieron laburando. Ahora, todo lo que sea así, investigación y demás, sí es obviamente en formato PDF también, pero por computadora. ¿Y el tamaño Ok. del PDF, o sea, quiere que sea comprimido? ¿Tiene algún problema con eso? No, con eso no. Lo que sí voy a hacer, les voy a poner un modelo, ¿sí? Para como para que respeten la letra, la tipografía y demás, pero Ok. sí, lo mismo, si pusimos una foto que tenga epígrafe, que todo el trabajo tenga índice, que tenga un orden, que no estén las primeras las conclusiones y al final de todo los objetivos, ¿no? Digamos, que sea ordenadito, que en realidad, digamos, si siguen un orden coherente y tiene, digamos, formato real de informe técnico, no es para nada necesario que sigan la tipografía que yo les pasé. A mí la verdad que me da lo mismo leer en Times New Roman o Arial, me es plenamente indiferente. Lo que sí quiero que sea coherente digamos, la disposición, por un lado, de el formato, digamos, esto que tenga formato de informe técnico, y sí respetando las cuestiones de el índice, digamos, primero introducción, objetivos, el desarrollo y finalmente la conclusión, y bibliografía. Si pongo una foto que tenga epígrafe, lo mismo, digamos, que me diga de dónde saqué la foto y demás. Ok. Bien, ¿estamos? Muy bien. Bueno, Sí, chicos, sí. cualquier duda me mandan un mail para consultar. Dale. Muy bien. Bueno, chao, hasta Nos luego. Chao.